Muy buenas tardes. Agradezco la presencia del público que nos acompaña, medios de comunicación y ciudadanía en general que nos siguen por las diferentes redes sociales que maneja este tribunal. Buenas tardes. Damos inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 29 de enero de 2019 a las 12 horas. Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos, analizar y resolver en esta sesión pública. Con mucho gusto, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución 2 juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos. Además, 3 recursos de apelación y 2 recursos de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado. Muchas gracias. Secretario Antonio Hernández Arellano, por favor, dé cuenta de los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. En primer lugar, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala Regional Monterrey en el expediente SM-JDC-1247/2018, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio laboral 01 de 2018 interpuesto por Jesús Eduardo Hernández Anguiano en contra del Instituto Electoral de Tamaulipas por incumplir el pago de diversas prestaciones inherentes a la relación laboral al cargo que ostentaba. En la cuenta, esta ponencia propone, en primer término, que se absuelva la demandada de las prestaciones relativas al reclamo del pago de 6 meses de salario por el primer año laborado, 20 días por cada año laborado a partir del segundo año, salarios vencidos y diferencia salarial, toda vez que en las 3 primeras, la causa de terminación de la relación laboral fue por renuncia del actor, por lo que el demandado no tiene la obligación de otorgar indemnización alguna, dado que no tuvo responsabilidad en la extinción del nexo laboral. En cuanto a la última prestación, al ser una prestación accesoria de la principal y al resultar procedente esta, igual suerte debe seguir. Por otro lado, se propone que se condene a la demandada de las prestaciones correspondientes al reclamo del pago por riesgo de las funciones que se desarrollan durante los procesos electorales y término del cargo, pues conforme con el acuerdo IETAM/CG-18 de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el cual se aprueba el Manual de Percepciones, Prestaciones y Condiciones Generales de Trabajo de los servidores públicos y miembros del Servicio Profesional Electoral del citado órgano electoral, el actor se encuentra en su puesto de la limitante constitucional para ejercer diversos cargos. Estimar lo contrario, esto es, no contemplar el periodo elaborado por el actor, haría nugatorio su derecho de resarcir el perjuicio que le ocasiona la limitante constitucional para desempeñar diversos cargos públicos relacionados con la actividad electoral durante los 2 años posteriores al término del cargo, por lo que es innegable que le corresponde recibir una compensación para enmendar su inactividad pública durante los 2 años posteriores al término de su cargo. Asimismo, se propone que se condene a la demandada al pago del subsidio del impuesto sobre la renta, pues al resultar procedente el reclamo del pago por riesgo y término del cargo, en términos del manual de percepciones, tiene la obligación de subsidiar dicho gravamen tributario. Por tanto, se debe ordenar al IETAM para que dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, emita el monto que corresponde a las prestaciones laborales generadas. Dicho lo anterior, deberá realizar los trámites correspondientes
a efecto de que el actor reciba personalmente el pago de dichas prestaciones. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso ciudadano 78 de 2018, interpuesto por José Alfredo Castro Guín y Jorge Mario Sosa Pol, en contra de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas, por negarles el registro como representantes del PRD y del citado órgano electoral por omitir resolver dicha petición. Esta ponencia propone que se revoque la determinación controvertida en el entendido de que el Instituto Electoral de Tamaulipas, como responsable del ejercicio de la función electoral, tiene como atribuciones las de vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, y proveer que lo relativo a sus derechos se desarrolle con apego a la ley. En ese sentido, atendiendo al criterio gramatical del artículo 110, fracción 26ª de la Ley Electoral, permite arribar a la conclusión de que al hacer referencia al término proveer, se refiere a tramitar y resolver un asunto. Bajo esa interpretación, podemos afirmar válidamente que la determinación asumida por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas carece de fundamentación y motivación, debido a que no tiene atribuciones para resolver sobre la acreditación de los representantes de los partidos políticos ante el citado Instituto Electoral. En razón de lo anterior, se debe ordenar al Consejo General del citado órgano electoral para que dentro del plazo de 10 días siguientes a la notificación de la presente resolución resuelva conforme a derecho si los ciudadanos respecto de los que el Instituto Político solicitó su acreditación cumplen con la normatividad electoral para ser representantes. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, por favor, magistrada presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, gracias. Adelante, magistrada. Sí, quiero hacer una precisión en cuanto a la cuenta que acabamos de escuchar. En el asunto laboral, básicamente lo que se les está proponiendo son dos situaciones. Por un lado, absolver a la demandada del pago de todo lo que fueran las cuestiones relativas a conceptos indemnizatorios, a los cuales considero que el actor no habría generado ese derecho, en virtud de que no hubo un despido, sino que la causa de la terminación de la relación de trabajo fue una renuncia. Entonces, en un momento, en una parte del proyecto, lo que se propone es absolver en ese sentido. Sin embargo, en relación a las prestaciones contenidas en el manual, que llevan una pequeña, vamos a decir, como cuestión justificatoria de un impedimento constitucional que tienen los consejeros después de haber ejercido el cargo de no poder laborar por un periodo de 2 años, lo que quiero precisar es que la propuesta del proyecto se hace en el sentido de que este pago considero que debe ser proporcional, ¿sí? De acuerdo el nombramiento por el que fue en su momento designado, el hoy actor era por un periodo de 7 años, no se concluye ese periodo completo, por lo tanto, las prestaciones a las que hubiera generado el derecho las genera solamente en relación al tiempo efectivamente elaborado, y en ese sentido sería la propuesta del proyecto. Por otro lado, en el recurso ciudadano 78 de 2018, también quiero precisión. Lo que está ocurriendo acuden 2 ciudadanos a interponer un medio de impugnación porque la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas les niega y ellos solicitan el registro como representantes ante el Instituto Electoral Tamaulipas, como representantes del PRD, y esta Dirección Ejecutiva les niega ese registro. Lo que les propongo en el proyecto es revocar el acuerdo, pero quiero señalar en qué sentido. Considero que la Dirección Ejecutiva, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Electoral, que voy a leer una fracción nada más rápidamente. Una de las facultades de esta Dirección Ejecutiva, en la fracción 8ª, señala llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del IETAM. De acuerdo a esta fracción, si la podemos entender de esta manera, la facultad que tiene la Dirección Ejecutiva es de llevar efectivamente un libro de registro de quienes pudieran ser los representantes acreditados, mas no así de pronunciarse sobre si se tiene ese derecho o no. Derecho o facultad que le correspondería al Consejo General, de acuerdo al artículo 110, fracción 26, donde señala que
el Consejo General debe de proveer todo lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, entendido obviamente el derecho a acreditar representantes dentro de esta fracción. Por lo tanto, lo que les estoy proponiendo es que se revoque para efecto de que se obligue al Consejo General que se pronuncie al respecto. Es decir, no estamos entrando al fondo del asunto, no estamos determinando si los ciudadanos que solicitan su registro como representantes tienen el derecho o no, pero sí es indispensable que se respete la normativa electoral y, por lo tanto, quien debería de hacer ese pronunciamiento sería el Consejo General y no como se hizo por la Dirección Ejecutiva. Todo es la cuenta. Gracias. Gracias, magistrada. Por favor, secretario general, tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Con mis proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor de los dos proyectos de la magistrada Marcia. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos, identificado con la clave TJCL 01, diagonal 2018, se resuelve de la siguiente manera. Primero, el actor probó parcialmente su acción y la demandada acreditó parcialmente sus excepciones y defensas. Segundo, se absuelve al Instituto Electoral de Tamaulipas del pago de las prestaciones referidas en el apartado 5.1 de esta sentencia. Tercero, se condena al Instituto Electoral de Tamaulipas del pago proporcional de las prestaciones referidas en los apartados 5.2 y 5.3 de esta sentencia. Cuarto, se ordena al Instituto Electoral de Tamaulipas para que a partir del día siguiente, aquel al que le sea notificada la presente resolución dé cumplimiento a la misma en los términos precisados en el apartado 6. Quinto, se apercibe al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas de que, en caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución, se hará acreedor alguna de las medidas de apremio de las establecidas en el artículo 59 de la Ley de Medios. Sexto, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Monterrey para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente con copia certificada de la presente resolución a las partes en los domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 78 diagonal 2018, se resuelve de la siguiente manera. Primero, resulta fundado el agravio identificado con el inciso A en el escrito inicial de demanda. Segundo, se revoca la determinación contenida en el oficio DEPPAP 985, diagonal 2018, de 13 de diciembre de 2018, emitido por la directora ejecutiva de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el cual tuvo por no acreditados a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD ante el citado órgano electoral. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas emita acuerdo en el que verifique si los ciudadanos respectos de lo que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
solicitó su acreditación, cumplen con la normatividad electoral para ser representados y resuelva lo conducente. Cuarto, se apercibe al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas de que en caso de no dar cumplimiento al ordenado en la presente resolución, se hará acreedor alguna de las medidas de apremio de las establecidas en el artículo 59 de la Ley de Medios. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como total y definitivamente concluido. Secretario Raúl Lorenzo Linares Cruz, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que someta a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus servidores o entre el Tribunal y los suyos, identificado con la clave TE-JCL-03/2018, interpuesto por el ciudadano Martín Martínez Saucedo en contra del Instituto Electoral de Tamaulipas con motivo del presunto despido injustificado producido en su contra por parte del IETAM. En la cuenta, esta ponencia estima que en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia establecidas en los artículos 14, fracción cuarta y 15, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, toda vez que la parte actora de motu propio ocurrió a desistirse de la acción intentada por habérsele hecho pago de todas y cada una de las prestaciones demandadas, por lo que se actualizan los supuestos de los diversos dispositivos en mención, razón por la cual se debe desechar de plano la demanda. Así tenemos que, en virtud de que el actor se desistió de la demanda previo a su admisión, lo procedente es proponer al Pleno se deseche de plano el presente asunto. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TERAP-61/2018, derivado del recurso de apelación interpuesto por Carlos Gamaliel Cisneros Ruiz, en su carácter de integrante del Comité de Dirección Estatal del otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza, para impugnar el acuerdo IETAM-CG-103/2018, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, relativo a la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local del otrora Instituto Nacional Nueva Alianza. Determinación que la responsable sustentó esencialmente bajo el argumento de que los institutos políticos que pierden su registro como partido nacional para lograr como partido local deben haber obtenido, cuando menos, el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral inmediato anterior en la entidad, es decir, el correspondiente al proceso electoral ordinario 2017-2018, para integrar los 43 ayuntamientos en el estado de Tamaulipas, con independencia de que no postuló candidatos propios en al menos 21 municipios. Por su parte, el actor hace valer que la responsable realizó una incorrecta interpretación del artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos, pues aduce que interpretó de manera gramatical dicha disposición. De ahí que se haya soslayado una interpretación sistemática y funcional de dicha normativa, ya que no es factible solamente limitarse a la interpretación gramatical de la norma, en virtud de que la oración elección inmediata anterior debe entenderse como proceso electoral ordinario y que conforme al principio de periodicidad debió ser considerado el efectuado en el proceso electoral ordinario 2015-2016 y no el proceso electoral 2017-2018, toda vez que este último a su juicio no puede ser considerado como ordinario. La ponencia considera que le asiste la razón al actor, ya que la votación válida emitida que se debe tomar en cuenta para determinar la procedencia o no de la solicitud de registro como partido político local del otrora Instituto Nueva Alianza es la obtenida en el proceso electoral ordinario 2015-2016, toda vez que en dicho proceso sí hubo elección de ayuntamientos y diputados locales, lo cual no aconteció en el proceso inmediato 2017-2018, en el que solamente se renovaron los 43 ayuntamientos. Lo anterior, en atención a que fue voluntad del legislador establecer que aquellos partidos políticos nacionales que pierden su registro ante el INE y opten por el registro local, podrán tener por cumplido el requisito del número mínimo de militantes, con el hecho de que en la elección inmediata pasada de la entidad que correspondan haya obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida
y hubieran postulado candidatos propios al menos la mitad de los municipios y distritos. Por tanto, para que se surta en el caso concreto tales hipótesis, se debe tomar en cuenta el proceso electoral ordinario 2015, ya que en dicho proceso sí hubo elección de ayuntamientos y diputados locales, lo cual no aconteció en el proceso inmediato anterior 2017-2018, en el que solamente se renovaron los 43 ayuntamientos. De ahí lo inexacto de la conclusión a la que arribó la responsable. En consecuencia, al resultar fundado el motivo de inconformidad analizado, resulta procedente y así se propone a este Pleno revocar el acuerdo YETAM-CG-103-2018 emitido por el Consejo General del YETAM, para el efecto de que la responsable emita un nuevo acuerdo en el que deberá tomar en cuenta el proceso electoral ordinario 2015-2016 para determinar la procedencia o no de la solicitud del registro como partido político local del otrora Instituto Nacional. Para tal efecto, se vincula a la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas de dicho órgano administrativo, otorgándosele un plazo de 10 días naturales. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta, por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Gracias. Bueno, como ha explicado y ha dado cuenta el secretario, en el caso de el registro del partido político Nueva Alianza, que le fue negado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, estamos haciendo una valoración tanto del artículo 95 de la Ley General de Partidos en concatenación con el artículo 76 de la Ley Electoral Local. ¿De qué manera? Si me permiten precisarles. El legislador, lo que nosotros advertimos, que la voluntad del legislador, en el sentido de que si un partido político nacional pierde su registro por no alcanzar el umbral al que la norma le marca, tiene la posibilidad de optar por su registro a nivel local, pero no solamente considerando la elección inmediata anterior como tal, sino valorar las tres hipótesis que señala el artículo 95 de la Ley de Partidos. En este caso, obtener el 3%, la elección inmediata anterior y que se hayan postulado candidatos en distritos y municipios. De ahí que el artículo 76 de la Ley local, Estado, de manera específica señala lo siguiente: los partidos políticos nacionales perderán su derecho a participar en las elecciones cuando hayan perdido su registro ante el INE, a menos que en la elección inmediata anterior para diputados locales hayan obtenido cuando menos el 3%. De ahí nuestra valoración para que el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, YETAM, como autoridad responsable, haga una valoración de la procedencia o improcedencia para el registro local de dicho partido en razón a este artículo, ya que la elección que se desarrolló en el proceso electoral 2017-2018 fue la renovación de los 43 ayuntamientos y no así la de ayuntamientos y diputaciones locales, que en este caso consideramos como órgano jurisdiccional, que es la que le corresponde. Por eso estamos solicitando la revocación de dicho acuerdo. Gracias. Magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Sí, para adelantar mi voto en el sentido que nos propone a este pleno el asunto del que se acaba de dar cuenta, particularmente el asunto en el que el partido Nueva Alianza solicita constituirse como partido local. ¿Cuál es el hecho aquí? El hecho es que lo que marca la Constitución es que el partido político nacional que no obtenga el umbral del 3% en el proceso electoral federal, registro. Eso dice la Constitución, artículo 41.
Y también dice que los partidos políticos tienen derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. ¿Cómo se regula esto en la legislación secundaria? Es decir, en la Ley General de Partidos Políticos. Dice la ley en el artículo 95 que el partido político nacional que hubiere perdido su registro, pero que hubiera obtenido en la elección inmediata anterior de diputados y ayuntamientos, podrá optar por constituirse en partido político local. Para no abusar de la memoria, cito expresamente lo que dice el párrafo quinto del artículo 95. Dice: si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, abro paréntesis, situación del Partido Nueva Alianza, podrá optar por el registro como partido político nacional en la o las entidades en cuya elección inmediata anterior hubiera obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida. Y aquí está la clave del razonamiento que nos hace usted, magistrada presidenta, en el asunto y que lo compartimos. No se da la condicionante de aplicación de este artículo. ¿Cuáles son las condicionantes de las que estoy refiriendo? Y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito que establece la ley para constituirse como partido político local. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos argumentando? Que no hubo elección de municipios y diputados. La ley no dice, en el artículo 95, o como lo dice usted, magistrada presidenta, no fue voluntad del legislador federal, en este caso, precisar una elección u otra. Dice municipios, ayuntamientos y distritos. Es decir, el partido político nacional que no tiene el umbral del 3%, tendrá en el Estado 2 elecciones como opciones para alcanzar el umbral del 3% y así constituirse como partido político local. La autoridad responsable está interpretando que este artículo sí le aplica al Partido Nueva Alianza y que en consecuencia no debe concedérsele su registro o se le está haciendo la negativa registro. ¿Qué dice nuestra legislación estatal? Particularmente, y está citado en el proyecto, solo lo leo de manera ilustrativa, dice el artículo 76, los partidos políticos nacionales perderán su derecho a participar en las elecciones reguladas por este ordenamiento al perder su registro ante el INE, supuesto en el que se encuentra el Partido Nueva Alianza. Dice, a menos que en elección inmediata anterior para diputados locales hayan obtenido cuando menos el 3% de la votación. No está el supuesto 95 porque no hubo elecciones de distritos y ayuntamientos, pero esa es una regla general. Cuando vemos la voluntad del legislador en Tamaulipas, dijo, el partido que no sobreviva, perdón por la expresión, voy a corregir, que no obtenga el umbral del 3% en la votación válida emitida del proceso federal, podrá optar por constituirse en partido político. ¿Qué elección dice la ley de Tamaulipas que debemos tomar en cuenta? La elección de diputados. Y como bien lo dice, haciendo una interpretación sistemática, funcional y más allá del sentido estrictamente gramatical, se está optando por revocar el acuerdo impugnado y solicitar a la autoridad responsable que haga una nueva valoración en base a los resultados de la elección de diputados en la interpretación en 2015, en el proceso ordinario en la entidad 2015-2016. Y bajo estos argumentos jurídicos es que este tribunal, o al menos yo lo comparto, se ordene revocar el acuerdo del IATAM de la negativa de registro para que se pondere nuevamente la elección de diputados y no la de ayuntamientos, porque no encaja en el supuesto del artículo 95 de la ley de partidos, sino en el supuesto que establece la ley electoral de la entidad. Es cuanto, magistrada presidenta, compañeros magistrados. Gracias, magistrado. Muy ilustrativo. Agradezco. Secretario General, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta.
Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mis proyectos, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor del proyecto. De ambos, magistrado. De ambos. No. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor de ambos proyectos, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con ambos proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, al juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos, identificado con la clave TJCL 03/2018, se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano la demanda interpuesta por Martínez Saucedo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 61/2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, son fundados los agravios hechos valer por el actor. En consecuencia, se revoca el acuerdo IETAM CG 103/2018 de 15 de diciembre de 2018 emitido por el Consejo General del IETAM, los efectos precisados en el numeral 6.3 de la presente sentencia. Segundo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le podrá aplicar una medida de premio prevista en el artículo 59 de la Ley de Medios. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Eduardo Leos Villasana, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente a los recursos de apelación número 63 y 64 del año 2018, promovidos por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional en contra del Acuerdo 107/2018 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se designaron a las consejeras y consejeros que integrarán los 22 consejos distritales y los 43 consejos municipales electorales para el proceso ordinario 2018-2019. Por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional, dicho instituto político se inconforma con la integración de los consejos municipales correspondientes a Casas, Cruillas, González, Jaumabe, El Mante, Miquihuana, Nuevo Morelos, Padilla, Reynosa y Vallehermoso, así como a los consejos distritales correspondientes a los distritos 19, 2 y 7. Lo anterior, en razón de que considera que diversos consejeros y consejeras no son idóneos o idóneas o resultan inelegibles para dicho encargo. Por su parte, el Partido Acción Nacional sostiene que el acuerdo impugnado no está debidamente fundado y motivado, toda vez que no se desglosan los puntajes otorgados en la etapa de valoración y entrevista. Asimismo, el referido partido político impugna diversas designaciones de los consejos municipales de Abasolo y el Consejo Distrital 11, en razón de que, a su parecer, existían otros aspirantes con mejores calificaciones. De igual modo, el Partido Acción Nacional sostiene que en el acuerdo impugnado se vulnera el principio de certeza, toda vez que no se señala el procedimiento que utilizará para cubrir las vacantes de consejeros. Adicionalmente, señala incumplimiento al principio de paridad de género y finalmente se alega incumplimiento al principio de legalidad por la omisión de designar a la totalidad de consejeros suplentes, así como la integración de las listas de reserva en diversos consejos municipales y distritales. En el proyecto que se somete a la consideración de este Pleno se propone lo siguiente. Por lo que a los
agravios formulados por el Partido Revolucionario Institucional, del análisis de las constancias que obran en el expediente, así como del escrito de demanda, se advierte que el partido recurrente no aportó prueba alguna para sostener las afirmaciones que realiza en contra de diversos consejeros, incumpliendo así con la obligación que le impone la normativa electoral. Adicionalmente, se advierte que las causas las que alega inelegibilidad no provienen de la ley, sino de una apreciación subjetiva de quien promueve el recurso, de modo que se propone declarar infundados dichos conceptos de agravio. En lo que respecta a los agravios formulados por el Partido Acción Nacional, se propone declarar infundado el motivo de agravio relativo a falta de fundamentación, toda vez que de la lectura del acuerdo impugnado se advierte que, contrario a lo sostenido por el actor, la responsable sí expuso las razones por las que designó a cada consejero y consejera, aunado a que la normativa no le impone la obligación de desglosar la calificación asignada por los conceptos de valoración curricular y entrevista. Por otra parte, se propone declarar infundados los motivos de disenso en contra de la designación de diversos consejeros, toda vez que no existe la obligación por parte de la autoridad electoral de basarse exclusivamente en los resultados de las evaluaciones, sino que tiene facultad discrecional de tomar en consideración otros aspectos que superan la simple sumatoria de resultados. En lo que respecta al concepto de agravio consistente en falta de certeza, se estima que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que el procedimiento para cubrir vacantes de consejeros no es materia de pronunciamiento en el acto impugnado, sino que dicho procedimiento está previsto en otros ordenamientos. En lo relativo a la vulneración al principio de paridad de género, si bien es cierto que diversos consejos no están integrados paritariamente, también lo es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios en los cuales se establece que puede haber excepciones a dicho principio, como lo es cuando exista la imposibilidad material derivada de que no se hayan inscrito una cantidad suficiente de mujeres, lo cual ocurre en el caso particular, por lo que se propone desestimar el concepto de agravio. Ahora bien, en lo que corresponde a la vulneración del principio de legalidad, se considera que le asiste la razón al recurrente, toda vez que se advierte que no se integró la totalidad de las listas de suplentes y listas en diversos consejos municipales y distritales, tal como lo establece la normativa electoral. Si bien la responsable en su informe circunstanciado alega que no contaba con suficientes personas para la integración completa de los consejos, tampoco se desprende de autos que haya expuesto dicha situación al momento de fundar y motivar el acuerdo impugnado, como tampoco que haya implementado las medidas que los lineamientos le establecen en tal caso. Por lo tanto, en el proyecto se propone confirmar las realizadas por autoridad responsable, así como revocar la determinación de dejar vacantes diversos consejos municipales y distritales en lo que respecta a consejeros suplentes y listas de reserva, y ordenar a la responsable que en un plazo de 10 días hábiles lleve a cabo el procedimiento establecido en los lineamientos tendiente a cubrir dichas vacantes. Señoras magistrados, señores magistrados, es la cuenta. Gracias, secretario. Integrantes, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, Presidenta, quiero tomar el uso de la voz. Gracias, magistrada. Adelante. Sí, en razón de que el proyecto que ha sido sometido a su consideración de la cuenta que acabamos de escuchar por parte del secretario, se expusieron el estudio de diversos conceptos de agravio esgrimidos por ambos actores en estos recursos de apelación. En su mayoría se propusieron declararlos infundados. Me voy a limitar solamente a abundar sobre el concepto de agravio que estimamos fundado. Aquí el Partido Acción Nacional argumenta que en el acuerdo impugnado se vulneró el principio de legalidad por la falta de designación de la totalidad de los consejeros suplentes, así como los integrantes de la lista de reserva de diversos consejos, tanto distritales como municipales, los cuales se enlista en su demanda. Del análisis efectuado al expediente, así como las constancias que obran en el mismo, se advierte que efectivamente le asiste la razón al apelante, pues se advierte que efectivamente la responsable no se ajustó a la normatividad electoral.
Ello es así porque el artículo 144 y el 152 de la ley electoral, que es el que contiene la manera o dispone la manera en cómo deben de estar integrados tanto los consejos distritales como municipales, señala que deberán estar integrados por 5 consejeros propietarios y un suplente. Por su parte, también el lineamiento emitido para la designación de los consejeros y consejeras electorales que integrarán los consejos distritales y municipales de este proceso electoral en curso, se establece que por cada consejo distrital y municipal electoral propietario, el Consejo General deberá designar a un suplente. Asimismo, deberá integrar la lista de reserva de al menos 2 personas adicionales por cada consejo distrital y municipal, en su caso. Y del estudio de los autos del acuerdo impugnado se advierte que, tal como lo señala el recurrente, efectivamente algunos consejos, tanto distritales como municipales, donde hizo falta la designación de suplentes y la lista de reserva. Si bien es cierto, la autoridad responsable al rendir el informe circunstanciado argumenta que fue omisa en esas designaciones en virtud de que no se contó con la participación ciudadana suficiente, sin embargo, no menos cierto lo es que también de los autos se advierte que la responsable no actuó conforme a lo que los propios lineamientos señalan. Me voy a permitir leer lo que al respecto de la integración de los consejos señalan los lineamientos. Dice, en los casos no previstos en las etapas del proceso de selección, así como en los casos en que la lista de reserva no sea suficiente, el Consejo General adoptará las medidas pertinentes para garantizar la integración del Consejo de que se trate. En caso de que posterior a la aplicación de los criterios que anteceden no existan candidatos probables en el mismo municipio o distrito local, se podrá designar a los ciudadanos de distintos municipios vecinos y que se encuentren dentro del mismo distrito electoral que hubieran satisfecho el cumplimiento de los requisitos legales. Tratándose de consejeros suplentes y listas de reserva, en los casos necesarios se convocará a las etapas de valoración y curricular y entrevista a aquellos ciudadanos que no hayan sido convocados a estos. Insisto, de la lectura del acuerdo impugnado se advierte que la responsable omite fundar y motivar el por qué no quedaron debidamente integrados los consejos. Es por lo que se le está proponiendo aquí en el proyecto. En primer término, confirmar las designaciones que se hicieron de los consejeros propietarios y suplentes y solamente revocar la determinación de no haber integrado la totalidad de los suplentes y la lista de reserva, para efectos de que la responsable implemente el procedimiento establecido en los lineamientos y en caso de que una vez implementado este procedimiento existiera alguna imposibilidad material para que queden debidamente integrados, así lo exponga clara y detalladamente al momento de motivar el acuerdo respectivo. Se le está otorgando el plazo de 10 días, contado a partir del día siguiente de la notificación, para que dé cumplimiento a la presente resolución, y ese es el proyecto que se le somete a su consideración. Es cuanto. Gracias, Maqui. ¿Alguien más? Ha quedado, muchas gracias, magistrada presidenta, ha quedado muy claro en la cuenta y en la intervención de la magistrada Reyes. Además, para enfatizar que se está confirmando la designación de los consejeros municipales y distritales, únicamente se está ordenando que a ese acuerdo en el que fueron designados los consejeros municipales y que es el YETAM 107-2018, se incorpore la lista de suplentes y la lista de reserva. Sabemos por el informe de la autoridad responsable que aduce que la falta de participación fue lo que le impidió completar conforme los lineamientos dichos consejos. Sin embargo, eso lo está precisando bien la magistrada en la sentencia, debe decirlo en el acuerdo impugnado, es decir, ese impedimento material que tuvo para dar cumplimiento a una debida integración. Es cuanto. Gracias, magistrado. Señor secretario. Agotadas las intervenciones, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edis Aguirre Treviño. En los mismos términos.
Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor del proyecto que dio cuenta la magistrada María Concepción. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de apelación identificados con las claves TRAP 63 diagonal 2018 y TRAP 64 diagonal 2018 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el expediente TRAP 64-2018 al TRAP 63 diagonal 2018, por lo tanto, agradece copia certificada de la presente resolución al expediente TRAP 64 diagonal 2018. Segundo, se confirma la designación de los consejeros municipales y distritales, lista de suplentes y de reservas señalados en el acuerdo IETAM CG 107 diagonal 2018 de 18 de diciembre de 2018, aprobado por el Consejo General del IETAM. Tercero, se revoca el acuerdo IETAM CG 107 diagonal 2018 y se deja sin efecto la determinación de no integrar en su totalidad las listas de consejeros suplentes y de reserva señalados en el apartado de efectos de la presente sentencia. Cuarto, se ordena al IETAM para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, implemente el procedimiento establecido en los lineamientos a efecto de cubrir las vacantes existentes de los consejeros distritales y municipales señalados en el apartado de efectos de la presente ejecutoria en los términos ahí precisados, debiendo informar a este tribunal electoral su cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes, en el entendido de que en caso de incumplimiento se le impondrá alguna de las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstas en el artículo 59 de la Ley de Medios. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretaria Gloria Graciela Reina Halsey, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente TRDC 79-2018, en el cual el ciudadano Francisco Román Partida García impugna el acuerdo IETAM CG 102-2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas el 15 de diciembre de 2018, en el que se resolvió sobre la improcedencia de las manifestaciones de intención para obtener la calidad de aspirante a candidato independiente para la elección de diputados al Congreso del Estado de Tamaulipas para el proceso electoral ordinario 2018-2019. Esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción octava del artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, relacionada con la presentación extemporánea del recurso ciudadano. Esto es así, ya que de auto se advierte que la interposición del medio de impugnación del actor ante la oficialía de partes del Instituto Electoral de Tamaulipas se realizó el 23 de diciembre de 2018, siendo que el acto reclamado le fue notificado mediante cédula personal y por estrados el día 15 de diciembre de 2018, por lo que resulta evidente que la presentación es extemporánea, al haber transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 12 de la Ley de Medios referida, que es de 4 días. En consecuencia, esta ponencia propone el desechamiento del medio de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. Nada más precisar que se trata de un asunto de un ciudadano que pretende su registro como candidato independiente a diputado local para la elección de junio. El Instituto Electoral de Tamaulipas, en uso de sus facultades, reflexión sobre las posibilidades que tenga de registrarse atendiendo los requisitos. Él, como otros, no lo reunían y emite un dictamen, el cual es impugnado ante este tribunal para los efectos de que se replantee y se reconsidere esa negativa.
Sin entrar al asunto del tema, esta ponencia resuelve declarar improcedente, desecharlo por improcedente en virtud de que el plazo que tuvo para presentar el recurso ya le había vencido, fue notificado en tiempo y forma, está fehacientemente acreditada la notificación y en virtud de eso pues entró en un estudio de las procedibilidad del recurso. En este caso no se reunía el requisito de la temporalidad y por esa motivación tenemos para desechar el asunto por extemporaneidad. Era más bien la precisión que se quería hacer al respecto. Esta ponencia no entró en ningún momento al estudio del fondo, en virtud de que no era necesario, puesto que no se reunían los requisitos de procedibilidad que establece precisamente el artículo 14 de Ley de Medios y estaba fuera de tiempo. Era la precisión que quería hacer, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguien más? Ok, gracias. Secretario, ¿puede tomar la votación? Con gusto y con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente, Edgar Danés Rojas. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Con el proyecto. Gracias, señor magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TRDC 79/2018 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación atendiendo a las consideraciones vertidas en el apartado 3 de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar y siendo las 12:53, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.